María Lionza, o Guaychía. Es una deidad femenina perteneciente al espiritismo venezolano. La figura es producto de sincretismo entre creencias indígenas, africanas y católicas. El origen de su culto data del siglo XVIII. Cada 12 de octubre se hacen ceremonias en torno a su figura en la montaña de Sorte, Yaracuy. María Lionza es considerada una de las tres potencias, tres de las figuras centrales del culto espiritista venezolano, junto con el cacique Guaycaipuro, y el negro Felipe Soldado que participó en las guerras de independencia de Venezuela y de origen bantú. Descripción y orígenes. De acuerdo con la antropología venezolana, las referencias más antiguas al culto se encuentran en testimonios orales que datan de principios del siglo XVIII, en los cuales campesinos de la región de Yaracuy y algunas áreas adyacentes discuten la existencia de una devoción de origen campesino y afrovenezolano a la reina María Lionza en las sierras de la montaña de Sorte en Chivacoa. En ese tiempo, el culto se circunscribía a esa pequeña región y estaba basado en la devoción a los antepasados, en su mayor parte caciques indígenas, espíritus africanos del Congo, Dahomey, Yoruba, afrovenezolanos importantes de la historia y héroes de la independencia venezolana. La importancia que la religión de María Lionza tiene en Venezuela y en otros países cercanos es tal que más de 5 millones de devotos han participado en algún ritual marialioncero. Representada popularmente como una diosa o reina, María Lionza es la figura central del llamado espiritismo marialioncero, culto en el que se mezclan ritos indígenas y africanos y que ha absorbido elementos místicos y teológicos de otras culturas. En Venezuela es diosa de la paz, el amor, la armonía, siempre relacionada con la magia del agua, el trueno, perfumes, bosques, montañas. También representa el misterio universal de la feminidad y el amor y otras representaciones de la naturaleza. A pesar de que se considera de origen indígena, también se representa como una mujer blanca con una corona de oro en la cabeza. No existe documentación histórica sobre la mujer representada, pero sí numerosas teorías contemporáneas sobre el origen del mito basadas en la tradición oral venezolana. Estas historias, aunque diferentes, coinciden en señalar a María Lionza como un ser sobrehumano, que habita las montañas de Sorte en el estado de Yaracuy, desde donde el culto se extendió al resto del país alrededor del año 1900. Por esta razón, la región de Sorte es un sitio de peregrinación constante de los creyentes del culto marialioncero. En 1939, Gilberto Antolínez registró el mito de María Lionza, cuando se encontraba haciendo una recopilación etnográfica de los aborígenes. Esta fue la primera investigación que se hizo en torno al símbolo de la mujer y la naturaleza, elementos fundamentales de este mito y de la cultura venezolana. En 2020, la Universidad de los Andes Venezuela publicó el libro María Lionza. Divinidad sin fronteras. El libro constituye una revisión exhaustiva del mito, sus inicios y estado actual, sus principales estudiosos y representantes, así como el impacto del mito en la sociedad venezolana. La Universidad de los Andes lo reseña de la siguiente manera. El libro transita desde los orígenes del mito de María Lionza hasta las múltiples transformaciones del culto y la inserción de esta religión en la modernidad de la sociedad venezolana. Una cuidadosa revisión iconográfica acompaña la narración de la historia íntima de este popular mito, con imágenes que ilustran desde lo histórico y geográfico hasta lo puramente estético. Originalmente, era practicado por la gente rural de Venezuela central. Cuando la gente de los pueblos rurales se trasladó a las grandes ciudades a raíz del petróleo, llevaron con ellos sus creencias y el culto se difundió. En general, en los ambientes académicos venezolanos se considera que este culto rural de principios de siglo era una síntesis de algún tipo de prácticas y creencias de origen indígena que sufrieron la acción de la evangelización católica y se mezclaron posteriormente con elementos africanos traídos por los esclavos que fueron llegando a las haciendas de la región. En cualquier caso, los detalles específicos de estas mediaciones permanecen en la oscuridad y son todavía objeto de especulación. El culto a María Lionza se extiende por buena parte de Venezuela, principalmente en la zona central del país. Pero es en la montaña del Sorte, en Yaracuy, donde tiene su máxima expresión.
Los creyentes de este culto van a la montaña, y llenan todos los lugares disponibles para armar sus portales y realizar sus ritos. Subiendo a un lado del río que baja de la montaña, se puede ver a los feligreses que se sumergen en los pozos y se bañan bajo las caídas de agua, para hacer purificaciones y despojos. En los portales, la gente observa admirada cuando un creyente es poseído por uno de los espíritus que son invocados para hacer alguna purificación. Estos espíritus hablan a través de quien es poseído y traen mensajes para los presentes. Hay distintos orígenes de María Lionza, y con el paso del tiempo las versiones que van de boca en boca van mutando y se van multiplicando. Al igual que muchas otras manifestaciones religiosas en Venezuela, el culto a María Lionza es producto de todo un mestizaje cultural y racial. No en vano, el día más importante en el culto que se practica en el Sorte es justamente el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o de la Raza. Baile en Candela, Sorte, 12 de octubre. El culto a María Lionza se distingue por el sincretismo, y alcanza su día máximo de celebración el 12 de octubre, en el día feriado denominado Día de la Resistencia Indígena, aunque muchos de sus seguidores más devotos tienen el 20 de noviembre como el día en que la celebran. Sus representantes espirituales, las tres potencias, el culto y la celebración se extiende a lo largo y ancho del territorio venezolano e incluso internacionalmente, en todos aquellos países donde existen colonias venezolanas. Otra fecha importante es la Semana Santa, cuando las peregrinaciones alcanzan su punto máximo. Estas celebraciones incluyen desde las más modestas ofrendas como flores y velas hechas en el hogar, rezos e inciensos, hasta la bajada de espíritus a través de médiums en cualquier lugar de Venezuela y especialmente en Sorte, lugar de grandes peregrinaciones, para presenciar los bailes de candela, danza ritual sobre brasas ardientes. El tradicional baile de Candela, que se celebra el 12 de octubre en el Monumento Natural de María Lionza, en Quibayo, estado Yaracuy, reúne a miles de personas que asisten para rendir culto a su reina esotérica, o simplemente para hacer turismo alrededor de la mágica manifestación cultural. El monumento natural tiene tres accesos principales: Sorte, por el municipio Bruzual, y El Loro y Quibayo, por Urachiche. El baile en Candela consiste en varios ritos que realizan creyentes y seguidores en honor a la reina espiritual María Lionza, personaje mítico que forma parte de leyendas ancestrales indígenas de la zona. Los cambios económicos de la Venezuela rural a urbana, generó el desplazamiento de muchas personas hacia la ciudad y se cree que fue así como muchos yaracuyanos trajeron consigo a la capital el culto a la diosa indígena. En este sentido encontramos que, al producirse la migración del campo hacia las ciudades, toda esa cultura rural se transporta también. Pero encontrando luego una cultura distinta. La consecuencia de esto es la fusión de dos culturas distintas pero sin la pérdida total de aquellos valores tradicionales. Estas tradiciones provenientes de la sociedad rural se trasladan a la ciudad y con ellos los cultos mágicos religiosos que hasta ahora solo se conocían en el campo. El culto a María Lionza se organiza en distintas cortes o grupos de personajes asociados a una característica común. Cada uno de ellos sigue ritos particulares y son venerados con distintos objetivos. Entre las cortes reportadas están Caleo Malandra, Celestial, Negra, Médica, India, de los Don Juanes y Chamarera. La corte Malandra o Cale está integrada por un grupo de personas conocidas por sus vidas vinculadas a actividades delictivas. La corte médica está integrada por profesionales de la medicina, incluyendo a José Gregorio Hernández y José María Vargas. Relación con la naturaleza. El río Yaracuy en su paso por la montaña de Sorte. La vinculación entre el mito de María Lionza y la naturaleza se hace evidente en el estado Yaracuy, próximo a la población de Chivacoa, donde se encuentra el macizo de Nirgua, el cual fue declarado Monumento Nacional María Lionza en 1960. En este monumento se origina el río Yaracuy, el cual surte de agua a todo el estado y desemboca en el Mar Caribe. Se caracteriza por su selva nublada y entre su fauna se destaca la danta, la cual es un elemento que forma parte del mito. En este patrimonio natural se conjugan los valores de la diversidad biológica con las creencias y rituales destinados a la diosa.
lo cual califica a este espacio como un paisaje cultural donde convive el ambiente y la cultura en torno al mito. Para el Instituto de Patrimonio Cultural, el mito de María Lionza simboliza la manera en que se gesta el mestizaje biológico y cultural de Venezuela. En él se expresan las raíces indígenas, europeas y africanas que conforman el mapa de Venezuela. Por tal motivo, desde el año 2000 varias instituciones académicas vienen trabajando en la elaboración del expediente para su declaratoria como Patrimonio de la Nación, entre las que destaca la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy,